Buenas tardes, Carlos. Un placer tenerte en Café con Autor. Placer mutuo. Gracias por esta oportunidad. Bueno, faltaría más. Para nosotros es un gustazo tenerte aquí, es un estímulo, sobre todo siendo consciente que muchos de nuestro público pues son también docentes, profesores o alumnos en ciernes de serlo, ¿no? Y también de una manera informal, pues muchos adultos que crían, que están en la labor de transmitir modelos, valores y una visión enriquecida de lo que somos como personas y mundo. Así que tenerte aquí, bueno, pues es un gustazo. Tanto como tener tu libro, que lo tengo yo en la mano, ¿de acuerdo? Encuentros con tu propia sabiduría, semillas de sabiduría para nacer a ti mismo. Y es un libro sobre el que vamos a hablar, además de otras cuestiones muy interesantes, Carlos. Pero si te parece, preséntanos tu libro. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en él? Bueno, a ver, hay varias puertas para entrar en el libro. Entonces, una es que el libro intenta ser, entre otras cosas, un espejo donde el lector pueda encontrar su propia sabiduría. La idea que tenemos de sabiduría es una sabiduría en autoridades, porque hemos sido educados en autoridades. O sea, cuando tú vas al colegio te dicen, este es el temario y tú no puedes añadir ni quitar nada, ¿no? Ni decir una teoría alternativa, si existe, comprobarlo, hablarlo en clase. No, es esto y punto. Entonces, no nos hemos dado cuenta de esta suma autoridad en la que hemos sido educados, ¿no? Entonces, cuando escribimos, también escribimos desde esa autoridad. Y el lector también, desde esa educación en autoridades, lee el libro bien, aceptándolo como una autoridad o rechazándolo por lo contrario. Entonces, este libro quiere romper eso totalmente. Es un acto de rebeldía, de decir, no, aquí somos todos sabios y mi misión aquí, lo que yo pretendo, es que tú encuentres tu propia sabiduría. Entonces, todos los sentipensares que hay allí, fíjate que hablo de sentipensares, o sea, eso de separar el pensamiento y el sentimiento, no, a veces es como una prosa poética bajo una cosa objetiva también, ¿no? Unida. Para mí eso es sumamente importante. O sea, la poesía no debe existir separada de la ciencia. Eso, los físicos teóricos, por ejemplo, en sus teorías hay belleza, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay esa belleza en otras teorías, por ejemplo, en biología? Pues porque están pensadas en un paradigma diferente, ¿no? La física moderna inauguró un nuevo paradigma y este libro y mi anterior libro, 23 maestros de corazón, que es el que se basó la película Entre maestros que antes has comentado, pues están basados en ese nuevo paradigma aplicado a la psicología. Yo como físico cogí la idea de pensar de la nueva física, que es un nuevo paradigma, de ahí de salto cuántico, ¿no? O sea, porque además es un proceso evolutivo muy interesante el del salto cuántico en física. No va contra lo anterior, sino que se diseñan unas nuevas teorías que engloban las viejas. Entonces, tú con las viejas no puedes entender las nuevas, pero con las nuevas puedes entender las viejas. Pues apliqué esa misma idea a la psicología y al crecimiento personal. Y de ahí nació esta mirada educativa, de crecimiento personal más bien y social, que llamo Educar Empoderando. Entonces, este libro pues es una recolección de los sentipensares más representativos de Educar Empoderando, con la invitación de que te abras un camino hacia tu propia sabiduría. Por ejemplo, todo el mundo habla de la intuición. Sin intuición no habría ciencia. ¿Cómo es posible que en la educación no se sepa cultivar la intuición? Claro, pues la intuición es ya una puerta a tu propia sabiduría. Y no quiero enrollarme más porque si no, bueno, me tengo que es un gusto escucharte, pero bueno, no hay confianza y creo que es un despliegue también interesante que nos da lugar a tirar de diversos hilos, ¿no? Y a mí me llamó la atención, efectivamente, quizás alguien que nos esté viendo ahora se ha quedado sorprendido al pensar, bueno, este hombre es físico, ¿cómo es eso? Es físico y habla de crecimiento personal. Sí, es un físico que efectivamente pone la sabiduría como un elemento esencial, como una semilla que nos lleve al descubrimiento y a la celebración de la vida, ¿no? Yo cuando leo este tipo de expresiones, viniendo de alguien que viene del mundo de la física, ¿no? De esas ciencias, pues me llama la atención, pero digo, aquí tiene que haber un recorrido interesante, porque si no, difícilmente imagino a un físico hablando así, más propio quizás de otro tipo de, no sé, de campos, ¿no? De estudio, de tal. Pero me llamó mucho la atención. Y ahora has hablado de intuición, hablas de creatividad, hablas de poesía también en este Encuentros con tu propia sabiduría. Así que vamos a, si te parece, a sacarle punta a estas cuestiones que creo que son de máximo interés. Efectivamente, la sabiduría como una manera de celebrar la vida. Y yo pensaba, oye, esto de celebrar la vida,
es una cuestión de sabios entonces o qué? Bueno, es que, a ver, sabiduría tiene una raíz muy parecida a saborear. O sea, es una definición fácil, pero a la vez profunda, que sabiduría es aprender a saborear la vida. Y claro, esto en el colegio no lo he visto yo. O sea, en mis 24 años yo empecé como un profe normal para dejar de ser un profe normal. O sea, a través de mi investigación, porque me ocurrió, a ver, es que cuando tú conectas con tu interior, la belleza y la poesía está siempre presente. Todo el mundo tiene esa poesía y esa belleza dentro, ¿no? Entonces yo en realidad de pequeño quería ser astronauta y viajar entre las estrellas. En aquella época hacían la serie Star Trek en la televisión, ¿no? Y en blanco y negro, las primeras, ¿no? Las originales y tal. Y a mí la presentación me dejaba, pues, extasiado, ¿no? Llegar donde ninguna otra persona ha llegado jamás, viajar entre las estrellas. Aquello, como niño, me dejaba extasiado, no sé qué me pasaba. O sea, pero una cosa alucinante, ¿no? Claro, porque nuestros sueños reverberan ya de niños. Entonces, yo estaba reverberando con ese sueño. Entonces, claro, yo quería ser astronauta, pero las probabilidades de ser astronauta en aquella época en España y en el mundo, pues eran mínimas. Eran difíciles, ¿no? Claro, y entonces cuando ya era adolescente, digo, bueno, esto de astronauta vamos a dejarlo, ¿no? Digo, a ver, que si no puedo vivirlo físicamente, pues voy a vivirlo virtualmente. Digo, voy a estudiar las estrellas y por eso estudié física, porque quería ser astrofísico y astrónomo, ¿no? Y se hacía a través de la física. Y entonces entro en física. Claro, porque en física, entre otras cosas, tenía que descubrir ese nuevo paradigma de la física moderna, que es una nueva forma de pensar y que lastimosamente los físicos no se han dado cuenta, esos físicos teóricos que piensan de una forma diferente, no lo han sabido aplicar a su propia vida. Lo aplicaban solamente a la física. Cuando yo descubrí eso quedé alucinado. Digo, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, claro, al entrar yo allí, a lo largo de los años, hice un crecimiento personal, ¿no? Aprendí cosas de crecimiento personal, las usuales y en autoridades, siguiendo las autoridades de crecimiento personal, ¿no? Así lo empecé yo. Y en ese crecimiento personal, pues fui cambiando mis clases, mi relación con los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, un día estaba yo en clase y entonces sentí una sensación interior, porque decirlo de voz interior a veces suena pirado, ¿no? A veces no es una voz interior. Tengo una voz dentro. Tú traduces en palabras, ¿no? Porque si es una voz interior, pues no sé si fiarme, ¿no? Pero cuando es una sensación tuya y se traduce en palabras, entonces yo confío mucho más, ¿no? Y entonces esa sensación interior, traducido en palabras, estaba yo mirando un alumno en el que había tenido, porque yo les ponía trabajo, por ejemplo, en clase, y entonces ayudaba individualmente a los alumnos que tenían más problemas. Y yo aprovechaba ese trayecto con un alumno en privado, aunque los demás trabajasen, para poder yo hablar a lo mejor de los problemas que tenía el alumno, aparte de matemáticas y física, entrarle, ¿no? Aprovechando aquella coyuntura. Y entonces, pues nos conmovimos mutuamente, no recuerdo los detalles, y entonces al conmovernos a esa conexión interior entre alumno y maestro, o entre dos personas, vi que textualmente se le encendían los ojos, empezaron a brillarle. Como cuando uno bebe unas copas de más, pero de forma automática. ¡Flash! Claro, entonces, esa sensación produjo la conexión interior conmigo mismo. Y entonces tuve una sensación que traducida en palabras me dijo, tonto, las estrellas entre las que querías estudiar y querías navegar entre ellas, viajar entre ellas, Star Trek, viajar entre las estrellas, ¿no? Esas estrellas que querías tú conocer, viajar, investigar, son las personas, son tus alumnos. Y eso cambió mi vida. Eso es sabiduría interior. No mire un libro y me lo dijo. Entonces comprendí que no podía ser que yo solamente tuviese esa sabiduría interior. Mis alumnos también la tenían. Y esa es la esencia que recomiendo a todos que vean la película Entre Maestros. La pueden encontrar en YouTube o en televisión española. Es educar a las personas como astros con luz propia. Porque hemos sido educados como planetas. Se pone el sol de lo importante, lo que es el temario, y todo eso en todas las culturas. Atención, no es cosa de sistema educativo, es a nivel planetario. Nunca mejor dicho. Y entonces damos vueltas en torno como planetas sin luz propia. No, hay que educar como astros con luz propia. Y esa es la esencia de la mirada que he creado, Educar Empoderando, que no es una mirada pedagógica, es una mirada de crecimiento personal. Aplicable, o sea, porque si tú no cambias la educación que recibiste en autoridades, si tú no cambias en tus memorias eso,
el crecimiento personal, cuando llega a un determinado punto, queda frenado. Y es lo que yo vi cuando yo asistía a clases de crecimiento personal como alumno. Veía muchas veces, cuando conocía la vida privada del profesor, que esa vida privada no estaba a la altura de lo que decía. Supongo que se ha pasado a todos. Yo creo que sí. ¿Qué pasa aquí, no? Entonces, la mente iba por delante, pero la vida se quedaba atrás, ¿no? Digo, ¿qué está pasando aquí? Claro, yo como educador, gracias a que fui educador, digo, cuidado, esto es la educación en autoridades. Este hombre ha recibido el conocimiento en autoridades y el que está haciendo el taller no ha creado ese conocimiento. El 99% no lo ha creado, sino que lo transmite de otro. De uno a otro. Entonces, al no pasar por él, al no pasar por su propia sabiduría, le falta un ingrediente. Y ese ingrediente es el que intenta aportar la formación Educar Empoderando, ¿no? Que no solamente es de crecimiento personal, sino también de crecimiento social. También me di cuenta que en las formaciones de crecimiento personal no estaba incluida el crecimiento social, ¿no? Tiene que ser crecimiento social e individual, personal, ¿no? Y así creé un fundamento muy importante que está en un capítulo del libro, el capítulo más largo del libro, se llama La democracia de corazón. Al ser educados en autoridades, nosotros nos situamos por debajo de la autoridad y somos muy duros con nosotros mismos. Entonces hay que establecer una democracia en la relación con nosotros mismos para que pueda existir una democracia fuera con los demás. Entonces, derribar esos conceptos del crecimiento personal que hay que superar y que dejar atrás, como el concepto de ego, que nos impiden ser democráticos con nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos. Se ha confundido en el crecimiento personal el ego con el programa. Gravísimo error. Te enseña a desconfiar de tu ego, pero si ego significa yo, es tu conciencia como ser humano. Sí, últimamente tiene muy mala prensa. Claro, pero los más tolerantes dicen, no, hay que soportarlo. ¿Cómo que soportarlo? Una carga. Y dices, no, es que tengo que soportarla, pues no te cases. Es que es ridículo, ¿no? Entonces, ¿por qué en el crecimiento personal se ha aceptado una cosa tan ilógica? Muy simple. Porque todos habían sido educados en autoridades. Y cuando aprendieron el crecimiento personal, también. Y no tenían espíritu crítico. Y trasladaban el mismo criterio de unos a otros. Pero ¿cómo vas a tener autoestima si dejas tu ego? Si crees que el ego es un problema. Pero ¿cómo vas a tener autoestima? Es una contradicción. Por eso hay un capítulo también entero en el libro dedicado a definir el nuevo concepto de ego. Lo mismo que ha hecho la física. La física moderna ha definido la gravedad. La gravedad ya no es la fuerza de gravedad, como decía Newton, sino que es la deformación del espacio-tiempo. Entonces, una definición que es la deformación del espacio-tiempo tiene muchísimo más alcance que la fuerza de la gravedad y explica muchísimas más cosas. Definir las cosas es evolucionar. El crecimiento personal ha dejado de evolucionar porque no ha querido cambiar las definiciones, no ha entrado en el nuevo paradigma. Y eso es Educar Empoderando. Y en este capítulo se explica esto. Perdona. No, para nada. Es por no saltar cosas muy interesantes que estás dejando auténticas perlas en la mesa y que no se queden atrás sin sacarle un poquillo más de punta. Pero en ese relación de democratizar también la relación con uno mismo, entiendo que mucho de ese saber o de esos principios de autoridad los interiorizamos y están ahí como una voz que de alguna manera refleja otras voces, esas otras voces que fueron las que en su momento tuvieron la autoridad y nosotros ahora pues seguimos estimulando, seguimos alimentando, ¿no? Me gusta mucho esa idea. ¿Qué te parece si también en ese sentido nosotros damos voz ahora a quienes nos siguen? Porque estoy seguro de que mucho de lo que están escuchando pues reverbera con fuerza en ellos y quizás también recoger alguna cuestión que nos planteen, sobre todo que te planteen a ti y podamos hacerlos partícipes. En ese sentido, bueno, tenemos la costumbre también de saludar a quienes nos acompañan. Además, siempre les digo, genial, Lara, buenas tardes, que nos saluden y nos digan desde dónde lo hacen. Hay mucho amigo y mucha amiga, por tanto, de Sevilla vas a encontrar unos pocos. Por cierto, Carlos, ¿tú dónde te encuentras? Yo me encuentro en Barcelona en estos momentos. Ajá, bueno pues aquí, en estos momentos vivo aquí. En la otra punta, ¿no? Sí, pero es verdad que no paras de moverte, ¿no? En tus formaciones y demás. Eso es... Bueno, ahora con el coronavirus llevo un año que prácticamente no. Las cosas online y cosas así, ¿no? Porque hacía muchas cosas presenciales y ahora, pues, yo que sé, una sala pequeña, pues es problemático. Entonces no quiero poner a nadie.
¿no? Porque pones un compromiso a la gente, digo, pues es mejor esperar. Y entonces, mientras he escrito un libro y voy creando muchas más cosas, ¿no? O sea, que dices mientras he escrito un libro como el que dice, pues me he hecho un bocadillo de queso. Sí, sí, estaba aquí esperando y he escrito un libro. Es que cuando estás embarazado de un libro, es muy rápido. Este libro lo escribí en 3 meses. Eso es verdad. Porque es que me sentía embarazado. Estaba escribiendo otro, digo, cuidado. Este embarazo es más gordo que el del otro. Primero hay que parir este y dejé aparcado el otro, ¿no? Y porque es que esa sabiduría interior te embaraza, te envía cosas. Por eso, por lo que decías antes de las autoridades, ¿no? Si has sido educados en autoridades, la voz de tu sabiduría no la vas a escuchar. Entonces, aprender a apartar esas autoridades, que es la forma de honrarlas. Fíjate que el libro está dedicado a Anthony de Melo. A mí Anthony de Melo fue el primero que aprendí crecimiento personal propiamente dicho, ¿no? El primero. Eso, y no se olvida porque es el primero, rompía todo, ¿no? Claro, aquello alucinante, ¿no? Me quedó maravillado. Además, iba más allá de las contradicciones, ¿no? Porque me acuerdo que yo me enamoré de Anthony de Melo. Yo leía mucho, me gustaba. Entré en una librería católica, digo, a ver qué hay aquí, no creo que me sorprenda, a ver, no iba así un poco escéptico, y encontré el libro de Anthony de Melo, lo abro y ponía, el enemigo de la espiritualidad es la religión. Es la religión. Espera, claro, pongo la portada otra vez y pone Anthony de Melo, jesuita. Digo, entonces le dije al dependiente, deme todos los de este hombre. Y llevé todos los libros de este hombre. Y claro, va más allá de la contradicción. O sea, la contradicción existe porque te mueves en un eje dual. Cuando tú sales de ese eje dual, sí o no, entonces tú empiezas a ver cosas. Y Anthony de Melo salía de ese eje dual, de la dualidad que yo llamo, ¿no? De la dualidad clásica. Y entonces, hay una frase preciosa de Anthony de Melo, con ello quiero honrarle, para que se vea que este libro, la forma de honrar este libro a Anthony de Melo, que está dedicado a él, es superándolo. Y no es presuntuosidad. Es que todo padre quiere que su hijo le supere. Entonces, cuando tú trasciendes la educación en autoridades, tú entiendes bien lo que te ha transmitido tu maestro y tienes que aportar cosas nuevas, porque esa es la forma de honrarle. Mientras que, tal como hemos sido educados, la forma de honrarle es no salirse de la caja de pensamiento que él creó. Que él creó. Pero para eso, quien educa, quien enseña, tiene que tener también un ego seguro, bien consolidado. Como tenga un ego un poquito que baila, no va a permitir nunca va a trasladar ni va a regar esas semillas que permiten ese crecimiento, ese ir más allá del alumno. No lo va a permitir. Claro, pero es que un ego poderoso es un ego que se ama a sí mismo. El ego manipulador es... Vamos a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, Trump, ¿no? Otro hombre, es el ejemplo clásico. Lo parece. Es un ego desbocado, claro, dice, esto se acopla a la idea de ego clásica, claro, es que es un ego que se ama muy poco a sí mismo. Por eso tiene que manipular a todo el mundo y hacer todo aquello para que le quiera. O sea, eso se resuelve amándote a ti mismo, cambiando tu concepto de ego y de yo. Entonces tú ya no tienes que manipular a los demás, ni dependes de los demás, ni formar todos esos picatostes, ¿no? O sea, en realidad, el egoísmo no es más que el falta de autoestima en un ego, ¿no? Me ha encantado. Lo has dicho de una manera tan sencilla y tan certera que es así. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, lo estaba poniendo por aquí, ¿no? El ego manipulador se cura amándose a sí mismo. Y para eso también necesitamos maestros o modelos, ¿no? Que nos enseñen que eso es posible, que podemos llegar a hacerlo, ¿no? En ese sentido, bueno, tú te alimentas, estuvimos hablando un poco antes de entrar en Café con Autor, pues de esos orígenes, esas influencias de Isaac Asimov, el propio Anthony de Melo, Ken Robinson también, ¿no? Como gran educador que estimula desde la creatividad y el abrir caminos, el abrir aquí ventanas, ¿no? Para que cada uno exprese su propio potencial. Mira, Ken Robinson tiene una frase maravillosa que salía en la Contra de la Vanguardia, que a mí me sirve de luz, ¿no? Cuando tú conectas con tu creatividad, con tu sabiduría interior, es tan fuerte, gozas de tanta creatividad, que el problema es que puedes aburrir a los demás. Constantemente estás descubriendo cosas, inventando, escribiendo cosas nuevas, ¿no? Y entonces Ken Robinson lo explicó muy bien, con esta frase. Si alguien quiere robarte una idea,
regálasela, hombre, si tienes más. Esa frase me ayuda muchísimo. Es verdad. Si tú crees en tu creatividad, pues ¿qué pasa que te la robes si tienes más, hombre? Hay más, saldrán más. Deja al otro que aproveche. Si tú tienes la fuente, sería una tacañería, ¿no? Decir, pues bueno, que se la otorgue él, si yo tengo más, ¿no? Eso es el ego empoderado. ¿Ves? El ego empoderado es el que tiene autoestima y por lo tanto no tiene que manipular a los demás para conseguir autoestima, ¿no? De alguna manera, a veces parece que las personas entiendan o malentiendan que esto de empoderarse supone establecer ejercicios de autoafirmación que incluso, oye, pasen por encima de los demás, ¿no? Y estamos en la legitimidad y el derecho más absoluto de hacerlo. Y creo que en ese sentido se confunden, ¿no? Porque un ego empoderado realmente no tiene por qué ser un ego destructor, ¿no? Antes hablabas también del desarrollo personal ligado al desarrollo social, ¿no? Y en ese sentido entiendo que un ego empoderado no tiene que ser dañino para su entorno, ¿no? Claro, fíjate que la mala prensa del ego, o sea, el que el ego tenga mala prensa tiene una lógica, porque el antiguo paradigma, algunos le llaman la dualidad, a mí me gusta llamarle paradigma de desconexión, que es el paradigma en el que hemos sido educados todos, ¿no? Entonces, ese nuevo paradigma te educa en autoridades para que tú te vivas pequeño. A mí eso me parece mal. Porque solo viviéndote pequeño e insignificante, viendo que necesitas a los demás, descubres un color del arco iris del amor que no descubres estando empoderado. ¿Y sabes cuál es? La compasión. Si todos estamos empoderados, nunca descubríamos la compasión. ¿De qué voy a tener compasión de ti si tú no me necesitas, no? Por lo tanto, para empoderar el ego, primero el ego tiene que desconfiar del ego. ¿Ves cómo estoy aplicando lo de la física? Parece increíble. La relatividad de Einstein no va contra la de Newton, la engloba. No hay lucha, no hay dualidad, la engloba. Entonces, este nuevo paradigma engloba el otro. Y se entiende y se termina de entender el antiguo paradigma, porque tú para entender algo no solamente debes vivirlo desde dentro, también debes vivirlo desde fuera, porque desde fuera conoces las fronteras de ese algo. Entonces, este nuevo paradigma del crecimiento personal, en este caso, me permite entender las limitaciones del crecimiento personal de la mayoría de los libros que hoy están escritos. O sea, yo no he encontrado, mira que he leído libros, no he encontrado un solo libro que diga que haya que empoderar al ego. Yo, cuando iba de alumno, siempre he tenido mucho espíritu crítico, ¿no? A cursos de crecimiento personal, pues a lo mejor decía, pues si era más de la línea espiritual, pues hay que iluminarse o hay que empoderarse, ¿no? Perfecto. Y yo le decía a mi compañero, no me atrevía a decírselo al que estaba delante, le daba un coraje, digo, oye, pregúntale qué es lo que hay que empoderar. Claro, porque no vas a empoderar tu ser, será que lo que tienes que empoderar, lo que tienes que iluminar será tu ego. ¿Cómo es que nadie se ha dado cuenta? ¿Por qué yo me daba cuenta? Porque estaba conectando con mi propia sabiduría. No lo había leído en ningún sitio. Fijaos que es simple y sencillo. Cuando tú simplificas el quebrado, todo es tan simple. Si hay que iluminar algo, ¿qué es? El ego, ¿vale? ¿Y qué te dice la dualidad? Que aparte es el ego. Conclusión, nunca te puedes iluminar en dualidad. Es la trampa de la dualidad para que te sigas viviendo pequeño. Es así de paradójico, Pero, efectivamente. Si has vivido pequeño, necesitas crecer. Y como necesitas crecer, se crea el crecimiento personal. ¡Asombroso! ¡Asombroso! Todo encaja, somos un equipo. No es un paradigma contra el otro. Es un paradigma que engloba al otro, justo igual que hace la física moderna con la física clásica. Eso lo aprendí de la física. Sin ser físico, no lo hubiese visto jamás, porque además eso no estaba escrito. Son piezas. Pues yo no sé cuándo lo escribí, pero te mandaré uno de mis libros para que lo leas. Será Carlos, un placer. En ese sentido, cuando hablas también de empoderar el ego, hablas de poner el foco en 3 necesidades básicas: seguridad, reconocimiento, felicidad, ¿verdad? Como necesidades esenciales en el ser humano. En ese sentido, claro, cuando estableces esos 3 elementos, seguridad, reconocimiento, felicidad, estableces un orden en cuanto a cómo estimular esas necesidades y de alguna manera complacerlas, o es independiente. Están conectadas entre ellas, forman parte de ese sistema que da igual por dónde entres. Antes hablabas de distintas puertas, no sé si también tiene que ver con eso.
Bueno, a ver, el paradigma antiguo de la desconexión continuismo, conocido así popularmente como la dualidad, de alguna forma, aunque yo pienso que la dualidad no se dio una estructura. Yo lo que he hecho en Educar Empoderando, como físico, es decir, a ver, ¿qué leyes son las que rigen este paradigma? Y eso yo no lo he visto en la dualidad, nunca. Entonces, dejó de ser la dualidad para convertirse en algo que se puede estudiar por sus propias leyes, como la física, ¿no? Entonces me di cuenta que en ese paradigma que es para vivirte pequeño, pues, y depender de los demás, por ejemplo, pues había lo que es llamado estados de necesidad. Tú naces desde estados de necesidad. El primer estado de necesidad es que naces y no sabes qué haces aquí, no sabes quién eres. ¿Te parece poco estado de necesidad? De ahí ya empiezan a emanar muchos estados de necesidad, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a simplificar como hace un físico teórico. El ser humano en dualidad tiene muchísimos estados de necesidad, ¿no? Pero no se podrían reducir. La mirada de simplificar el quebrado, podríamos decir. Y entonces encontré que todos los estados de necesidad que vive el ser humano se reducen a 3. El ser humano en dualidad, en el paradigma que hemos sido educados. Sí. Si se ha empoderado, irá trascendiendo eso. Bien, entonces son en orden jerárquico, ahí sí lo que tú decías, ¿no? En orden de importancia. Es seguridad, reconocimiento y felicidad. La seguridad física, seguridad emocional, ¿no? Todo un campo. Luego viene el reconocimiento. Necesitas ser reconocido por los demás. Ser reconocido en tu trabajo, porque claro, tú empiezas a trabajar y no te reconoce nadie, ya no solamente económicamente, sino por el trabajo que estás haciendo. Todo el mundo necesita ser reconocido. Ahora bien, hay una jerarquía. Si a ti te están bombardeando en Siria, por decir algo, pues te importa un bledo el reconocimiento, lo que quieres es salvar la vida. Hay una clara jerarquía. Entonces, aquí no nos bombardean, pero aquí la seguridad que buscamos muchas veces es la seguridad emocional, pero es absolutamente equivalente a la seguridad física. Siguen los mismos parámetros, ¿no? Solo que emana de otro campo. Entonces, por seguridad emocional, las personas son capaces de hacer cosas increíbles y meterse en dramas increíbles, ¿no? Buscando esa seguridad emocional. Y buscando el reconocimiento también. Claro, el ser reconocido es fundamental. Primero, el niño necesita ser reconocido por sus padres. O sea, ya empieza ahí todo el lío. Yo no lo veo esto como un problema, sino como un camino de crecimiento. No se puede superar algo sin haber descubierto la belleza que encierra. Para mí esto es fundamental. Si yo digo, vaya birria la idea de ego que tienen los libros de crecimiento personal en general. No. ¿Qué belleza tiene esa idea? ¿Qué belleza esconde un ego que estorba? ¿Qué provoca en nosotros? Entonces, cuando yo ya he descubierto esa belleza, entonces tengo derecho a definir el ego de otra manera. Si yo no he descubierto la belleza oculta de una definición, no la puedo dar por concluida. Como ves, esta forma de pensar del nuevo paradigma no crea rozamientos con nadie, no crea enfrentamientos y caminas sin enemigos, podríamos decir. Porque no es que respetes al otro, es que ves la belleza de lo que el otro está haciendo. Es muy diferente, porque si tú quieres respetar al otro, te lo estás imponiendo. Y tus emociones pueden ir en contra de tu pensamiento. En cambio, si tú descubres la belleza oculta de lo que el otro está viviendo, aunque el otro no lo sepa, entonces mente y pensamiento están unidos para el siguiente paso. Y eso también es, digamos, una contribución de Educar Empoderando que tampoco he visto en otro sitio, ¿no? Y en ese sentido, Carlos, el ser capaz también de ver la belleza propia sería un requisito previo a ver la belleza en el otro. Claro, ¿o no necesariamente? ¿Sí? No, claro. Lo que pasa es que las cosas se hacen como se pueden. O sea, no es que hayas visto toda tu belleza interior, ¿no? Ves un poco de tu belleza interior y empiezas a descubrir a los demás. Y vas sumando, vas descubriendo belleza interior en ti y en los demás. O sea, no es porque, claro, si tenemos que esperar a ver toda mi belleza interior... Pues, necesitamos 7 vidas, claro, como los gatos. Claro. Necesito ver un mínimo de belleza interior para que haya un mínimo de autoestima. Y a partir de ahí, entonces, aprendo. Entonces, claro, necesito técnicas de entrada. O sea, lo que se hace Educar Empoderando, digo, aquí tienes estas técnicas y estas miradas. Ya sabes que cuando las domines, las tendrás que superar. Eso crea mucha inquietud. Te advierto una cosa, mucha gente, o sea, mi formación tiene 10 módulos. La mitad de la gente se va en el al segundo módulo no viene porque se va asustada. Se va claro, porque hay responsabilidad. Claro.
En cuanto tú entiendas esto, tienes que superar. La prueba que lo has entendido es que lo puedes superar. Claro, imagínate si educásemos así en clase. Imagínate la autoestima que generaríamos de esa forma. Todo el mundo tenemos sabiduría interior. Todo el mundo. Y en la película Entre Maestros, al final, se ve cómo se esboza esa sabiduría interior a los alumnos en un acto. No lo voy a revelar para que la gente la pueda ver. Sí, está un tío de buscar Entre Maestros por YouTube, está por todas partes. O mi propio canal YouTube, o en Televisión Española también, porque fue producida por ella. Y podéis verlo allí. O sea, es curioso cómo hay una cosa tan innovadora, incluso emitida por Televisión Española, subvencionada por el Ministerio de Cultura, como es la película Entre Maestros, y sin embargo casi no ha trascendido. Entonces, la gente preguntará, ¿y cómo conseguiste que coproduciese Televisión Española y la subvencionase el Ministerio de Cultura? Muy sencillo. Caminé sin enemigos. Y viendo la belleza del otro. Qué bueno. Claro. Qué bueno. Claro, si yo fuese un rebelde, digo, lo otro es una porquería. No, que no. Vi la belleza de las personas de Televisión Española, del Ministerio de Cultura, de sus ideas, que probablemente no entenderían mi idea. Y entonces la simplifiqué y la divulgué de forma y manera que pudiesen entenderlo a su manera. Y por eso me dieron el beneplácito para hacer la película. O sea, esto no es una teoría, es que funciona, de verdad que funciona. Si no, no estaría aquí. No, lo entiendo perfectamente y además me encanta que lo estés transmitiendo así, con esa sencillez, porque es como, pues eso, al final termina, si no ves esa belleza y como tú dices, te vas enganchando a todas esas cuestiones ingratas que se te remueven, al final, cuando te das cuenta, estás paralizado porque hay muchísimas anclas, piedras, no sé, que has ido recogiendo por el camino, cuando te das cuenta, estás totalmente paralizado. De esta manera estás mucho más, bueno, pues eso, libre, suelto, sin problema. El otro día hablaba con un amiguete y de estas cuestiones y el año que estamos viviendo, la despedida, y tenía una visión ahí, pues lo propio, muy pesimista, muy deteriorada de este año, muy en choque, ¿no? De frustración, ¿no? Y me decía, ¿tú cómo lo ves? Y digo, pues estoy haciendo un esfuerzo, porque realmente estoy haciendo el esfuerzo, ¿eh? Estoy haciendo un esfuerzo por agradecer este año. Y me decía, ¿pero qué dices? ¿Se te ha ido la cabeza? Y digo, no. Digo, es que necesito agradecer este año y encontrar y poner el foco en lo que tiene para poder agradecer. Digo, si no, este año me va a estar persiguiendo durante mucho tiempo. Digo, y no quiero. Digo, el 2021 quiero estar presente y vivirlo tal cual. Y digo, y como no haga este ejercicio, el 2020 me va a estar siguiendo durante mucho tiempo y no puede ser, no me lo quiero permitir. Y ahora escuchándote, pues me encajan cuestiones en la cabeza y no sé, da otra visión a esa cuestión. Así que te lo agradezco que lo estés explicando con esta sencillez, Carlos. Mira, vamos a seguir, si te parece, saludando a algunos de nuestros acompañantes, que además, bueno, están desde distintas partes del mundo y es menester también darles ese espacio. Aquí Arcadia, buenas tardes, de Tocina, Sevilla. Perdona, yo no los veo en mi chat, no los veo. ¿Tú no los ves? Porque ahora no los ves aquí en tu pantalla abajo. No. Pues no tendría... A la derecha tengo una banda, pero está en blanco. Pues tendrías que verlo tal cual en... No obstante, yo te lo voy a leer. Tendrías que verlo tal cual en la pantalla. No sé, seguramente... Ahora he apretado... Eso, tenías algo muteado, algo apagado y ahora aparecen ahí. Perfecto, sí. Mejor así. Mira, Francisco de la Rosa, un fuerte abrazo desde México. Un amigo frecuente en Café con Autor. Este es un saludo para ti, Carlos. Manuel Guerrero Cabrera. Ay, que se fue ahí, Manuel Guerrero, tu editor. Te mando un fuerte abrazo. Katy Atienza por aquí también. Remedios Hierro nos dice, me gusta esa metáfora, personas como estrellas con luz propia. Jesús Bobby desde Irlanda nos saluda, un placer tenerte. Jesús también. María José García nos dice, Carlos, no te conocía y estoy muy desacuerdo con tu pensamiento. Me parece muy de acuerdo, entiendo que pone, porque dice, me parece una persona muy sanadora. Gracias por lo que nos aporta a los demás. Fantástico. Permíteme que te haya corregido, María José, creo que es lo que quieres decir en este momento. ¿Vale? María Jesús Linares también desde Granada, un placer tenerte por aquí. María José García, qué bueno ser tan entusiasta, ciertamente. Y mira, un comentario de Reme, ¿no? Estoy de acuerdo con esa idea errónea de muchas personas sobre el ego. Sin ego, ¿cómo vas a quererte a ti mismo? ¿Deberíamos entender ese concepto del ego para poder entender y querer a los demás? Carlos, ¿qué opinas tú? Claro. Pero es que, a ver, ¿cómo diría yo? Hay cosas como inamovibles. Por ejemplo, te diré una. Yo creo que el darwinismo
pues hay que sustituirlo por una teoría que es del viejo paradigma, ¿no? Pero es un anatema. Es una cosa aquello tremebundo, ¿no? No admite ninguna crítica. ¿Y sabes por qué no la admite? Porque en el colegio no se dice teoría del darwinismo, se dice darwinismo. En cambio, la relatividad se dice teoría de la relatividad. Algo tan tonto como eso es la clave de todo. Entonces, una palabra. Claro. Entonces, cuando nos han dicho lo que es el ego, no han dicho teoría sobre el ego. Han dicho lo que es el ego. Lo que es el ego. Claro. Yo, en el libro hay un capítulo dedicado a definir desde diversos ángulos el ego empoderado. Pero esa definición es una teoría. Claro, es una teoría. Entonces, si tú no defines, si tú no aportas... La física ha avanzado con teorías. La física no sabe el porqué de las cosas. Lo primero es la facultad que te explica. Mira, un físico tiene que tener claro una cosa. No sabemos el porqué. Aquí vamos a investigar los cómo y solo algunos cómo. Bien, pues se está enseñando la ciencia, en este caso el darwinismo, como si fuese una verdad. Pero que no, hombre, no, que es una forma de mirar. Seguro que hay varias teorías en que encajan las cosas mucho mejor. No podemos ser fruto del azar, porque eso nuestro corazón es incompatible. Da igual que tú seas biólogo. Pregúntale a tu corazón, ¿cómo vas a ser fruto del azar? Una maravilla como es nuestro cuerpo humano. Eso es ridículo. Tan ridículo como pensar que nos ha creado un Dios con una barba. No sé, son dos polos absolutamente ridículos, ¿no? Entonces, tenemos que cuadrar sentimiento y razón. También respondiendo a la pregunta, también en el concepto de ego. Tenemos que cambiar el concepto de ego, que es el concepto de nosotros mismos, pero de forma y manera que sentimiento y razón cabalguen juntos y no separados. Si yo defino el ego como un estorbo, yo estoy dejando al ego, me estoy dejando a mí mismo. Entonces el corazón no está presente. El ego hay que definirlo con el corazón presente y luego con la mayor lógica del mundo para que sea útil, una definición que sea útil. Entonces, el mundo progresa cambiando las definiciones. Esto es muy importante. Lo llamo las octavas de las palabras, como las teclas del piano. ¿Ves? Cuando tú estás conectado con tu creatividad, bautizas las cosas, les pones nuevos nombres, o sea, se crece a mucha velocidad. Entonces, el progreso de la humanidad se mira con el significado de las palabras. Pensad solamente lo que significa la palabra mujer en la Edad Media y lo que significa la palabra mujer hoy en día. Más allá de la Real Academia, ¿eh? Está claro que significa cosas diferentes. Entonces, ¿cómo podemos caminar en el crecimiento personal con una definición de ego anticuada? ¿Cómo podemos caminar una biología del nuevo paradigma con un neodarwinismo? No, eso tiene que ser superado. Porque esa teoría, y no es que esté, a ver, contra esta teoría, porque es el ejemplo que todo el mundo conoce, se puede aplicar a otras teorías, ¿no? O sea, hay que entender que todo conocimiento que no sea matemáticas es teoría. Todas las ciencias experimentales se mueven por teorías, por una razón muy sencilla. El misterio de lo que somos no ha resuelto nadie, ni la ciencia ni las religiones. Y el día que resolvamos el misterio de lo que somos, ¿para qué narices vamos a vivir? Simple y sencillo. Pues sí, es simple y sencillo. O sea, el misterio de todo. Pues bueno, mira, más vale que te largues porque entonces ¿para qué voy a vivir? Claro, se acaba el espíritu científico, se acaba... Las teorías son metáforas para embellecer la vida y para hacer la vida más potente. Entonces, si una teoría no pasa la prueba del corazón, hay que superarla. Y punto. Y da igual bueno. detrás. Claro. Entonces, no basta el corazón. Una vez te ha quedado claro que esa teoría no lo sostiene el corazón, ahora como biólogo, pues crea una nueva teoría. Sí, una nueva teoría como en física, con un salto cuántico. La relatividad no emana de las leyes de Newton. En cambio, las leyes de Newton se pueden hacer emanar de la relatividad. Claro, porque es una teoría mucho más amplia. Las dos son teorías, pero una tiene un mayor alcance que la otra. Entonces, ¿qué pasa con el crecimiento personal que no crece? Es que es gracioso. La teoría del crecimiento personal no crece, porque están autoridades. Pues yo me rebelo. Todos los que estáis escuchando estaréis relacionados con el crecimiento personal de alguna forma, la mayoría. ¿Qué hace que nos rebeláis? Claro, rebelaros contra no me gusta. Rebelaros a vuestros maestros. Mira, el amor de padre está para que te superes a ti mismo. Lo voy a decir desde arquetipos, ¿eh? No es biológico ni es de género. El amor de madre es para acoger y el amor de padre es para poner distancia. Si tú una persona solo la acoges,
la malcrías. Si una persona solo le pones distancia, también, porque entonces, es un juego de pedales. El amor de padre y el amor de madre, que lo puede ejercer una sola persona, ¿eh? Son como arquetipos, podríamos decir. Entonces, muy importante, cuando tú educas a tus hijos, si estáis escuchando padres, esas dos energías. Si tú crees en tu hijo, tienes que tener un amor de padre en la distancia que le permita crecer. Y cuando el hijo está derrotado de verdad, entonces viene el amor de madre y le da un abrazo. Pero no le ahoga, le suelta y vuelve otra vez el amor de padre a exigirle, sí, a exigir. Entonces, os invito a que os exijáis a vosotros mismos llegar más lejos que los libros que habéis leído. Gracias a esos libros estáis aquí. Ahora honrad a esos maestros, como pone en el preámbulo del libro que estamos comentando, honrad a esos maestros aportando algo nuevo. ¿Qué es eso de aportar lo mismo? Pues si no os gusta una definición, cambiarla. Lanzarla en la red. Y si no tiene éxito, pues tendrá éxito otra y haces otra. Cuando conectas con tu creatividad, es que no nos hemos dado cuenta de cosas increíbles que están ahí. Y es por la educación de autoridades, que no nos deja escuchar. Somos tan creativos en los sueños oníricos por la noche. No os sorprende cuando recordáis un sueño y dices, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está el guionista de este sueño? Tenemos una creatividad increíble. Y cuando tú conscientemente conectas con esa creatividad, no puedes parar de crear cosas. No puedes parar de honrar a tus maestros intentando superarles. A veces no lo conseguirás, pero es como un deber en el nuevo paradigma. Es superar a tu maestro para de esa forma honrarle. Me encanta cómo lo dices. Es tan común, por ejemplo, en la propia... En el área de conocimiento donde me muevo, la psicología, ¿no? Siempre los clanes, las escuelas, siempre el mirarte la matrícula, ¿no? ¿Y tú qué matrícula traes? Eres estático, sistémico, cognitivo-conductual. Oye, yo la matrícula la perdí hace tiempo. Uf, raro, este ha perdido la matrícula, cuidado, este es medio hereje. Sí, exacto. Es así, o sea que me está encantando escucharte, me siento reforzado en muchos aspectos y resulta genial. Y creo que estás planteando unas cuestiones que están removiendo también a quienes nos siguen en un sentido ilusionante, diría, ¿no? Mira, nos dice Jesús, Bobby Vázquez, seguridad, reconocimiento, teoría de Maslow, no falla. Nos dice Manuel Guerrero, ves la película Entre Maestros, te enseña, te emociona, te conmueve. Bueno, aquí alguien te piropea directamente. Lolisa Monflor dice, este señor es genial. Y tú más. Y yo le contesto, y tú más. Y nos dice María José García, cierto, hay personas que ante personas así les asusta y se sienten pequeños, ¿no? Personas que hablábamos de ese ego del que antes estábamos haciendo referencias. Y Marisa Moltón nos dice, hola desde Valencia, súper abrazo a Carlos y a ti por facilitar este encuentro. A ti, Marisa. Y bueno, pues fíjate, hoy hasta desde Fuerteventura, Sergio Adrián, desde Lorena, Fuerteventura, un placer tenerte. Y nos dice María José, ¿para cuándo una conferencia en Sevilla, Carlos? Bueno, si me la facilitáis online, ya mismo. Y si no, pues, bueno, que sirva eso como una pincelada de lo que estoy por llegar. Y Remedio nos dice, gracias, esa explicación me abre paso a reflexionar aún más sobre mi ego. Pondré a trabajar a la razón de la mano de mi corazón, revelándome a favor mío. Qué bueno, revelándome a favor mío. Aprovechando también este juego de palabras con el que se expresa Remedios, que además la conozco y, bueno, es alguien que se dedica a la poesía y tiene una relación especial con las palabras, ¿no? Precisamente hablabas hace un momentito, ¿no? De la necesidad también de evolucionar, de cambiar las palabras, ¿no? Para también cambiar la realidad y desde ahí ir más allá de donde nos encontramos, incluso superando a nuestros maestros, ¿no? Y a mí hubo algo que me llamó la atención en tu libro. Recordar que estamos para los que habéis incorporado hace poquito, con Carlos González Pérez, hablando acerca de su trabajo, su obra y sobre todo, bueno, pues ese libro que tengo entre manos, Encuentros con tu propia sabiduría, Semillas de sabiduría para nacer a ti mismo. En este libro que empecé a leer y que resulta, bueno, pues te atrapa y te sumerge en reflexiones profundas, necesarias. Encontré ahí unas afirmaciones en torno al amor, ¿verdad?, que me encantaron, ¿no? El amor es incondicional y hablabas de ese amor que llega a atrapar, a encerrar, ¿no?, a la otra parte frente al amor incondicional que se mueve desde la libertad, ¿no? Vivimos en una cultura quizás en donde lo que más se estimula precisamente
como un rasgo de amor, de ese amor ideal o de ese amor que es el verdadero amor, que no sé muy bien lo que es eso, es el que de alguna manera alimenta el atrapar a la otra parte, ¿no? Y cuando leí... Sí, claro. Si me permites, quería comentarte una cosa, porque entra, fíjate, ahora estás exponiendo el amor de la forma en la que hemos sido educados en el crecimiento personal, ¿no? El amor verdadero y el amor falso. Ahí es donde yo generé la teoría de las octavas de las palabras. El momento que hablas amor verdadero o amor no verdadero, o amor posesivo o amor auténtico, estás creando dualidad y enfrentamiento. Efectivamente. O sea, si tú dices, este es el amor auténtico y este es posesivo, es que no has visto la belleza del amor posesivo. Por lo tanto, no te vas a librar de él. Ni tienes derecho a definir un nuevo amor. Entonces, por eso diseñé las octavas de las palabras. Imaginaos un piano, ¿veis? ¿Verdad que hay 7 notas musicales? Y la octava vuelve a ser otra vez la primera nota, pero duplicando la frecuencia. No sé si esto lo sabéis, los oyentes no sé lo que... Algún pianista habrá o músico. ¿Y por qué los pianos no tienen solamente 7 teclas y 7 notas musicales, verdad? Porque se van repitiendo. Entonces, una octava es, coges el la, por ejemplo, la, y si duplicas la frecuencia es el ritmo de la nota, va más deprisa, entonces se le sigue llamando la, pero es una octava superior. Si la multiplicas por 2 es la segunda octava, si la multiplicas por 3 es la tercera, y así hasta que se acaba el piano, ¿no? Pues se acaba el piano porque ya no lo oyes con la oreja, básicamente, pero podría seguir, ¿no? Entonces yo digo, inspirado por el piano, digo, clarísimamente, yo no quiero hacer dualidad, yo no quiero enfrentar un amor con el otro, porque todo tiene un sentido. O sea, no sería un acto de amor incondicional decir que el amor incondicional es mejor que el amor posesivo. ¿Veis la trampa? Eso lo llamo yo el laberinto de la dualidad. Por ejemplo, el laberinto de la dualidad es muy gracioso. Dice, voy a dejar de juzgar. Y empiezas a juzgarte por haber juzgado. ¡Ah! No, hasta que no ves la belleza en juzgar al otro, hasta no ves la belleza de empequeñecer al otro, no te vas a librar. Eso es el nuevo paradigma, ¿lo veis? Y el crecimiento personal el clásico empieza a dar vueltas en el laberinto. Empieza a escribir libros y empiezan a dar vueltas en el laberinto. No, pero un amor incondicional no tiene que tener nada contra el amor posesivo, no lo estás entendiendo. Entonces, el amor posesivo es la octava inferior, que suena grave. La. Luego vas a la otra octava, al otro la, y es la. Va subiendo cada vez más agudo, ¿no? Entonces, tú para tocar la existencia, la vida, tienes que tocar toda la escala, todas las octavas. Mira la belleza del amor posesivo, que ya sabes que esa belleza implica pagar un precio. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Es que no hay belleza en el drama? No te vas a librar del drama si no ves la belleza que esconde. Educar empoderando es para dejar la vida vivida desde el sentido del deber y desde el drama, para vivir la vida desde el sentido de la felicidad, desde el sentido de jugar la vida. Y si yo no veo la belleza en la etapa anterior, es que no tengo derecho a ir a la segunda etapa. Por eso se repiten tantas asignaturas en el crecimiento personal. Clásico, ¿no lo ves? Que vamos a un curso y otra vez y otra vez. No, porque vas contra algo. Entonces, si vas contra algo, no puedes salir de la dualidad. Tienes que ver la belleza en ese algo. Fijaos, qué bella es la vida, la película. ¿Qué hace el padre en el campo de concentración? Le descubre belleza oculta al niño. Es más que una maniobra para engañarle. No, es capaz de ver belleza en el campo de concentración. Por eso su niño le cree. Porque hasta en un campo de concentración hay belleza. Hasta en un asesino hay belleza. Eso no significa que yo no meta en la cárcel al asesino, no. Significa que si quiero librarme del asesino que hay en mí, debo ver la belleza colateral. Película preciosa. La belleza oculta, belleza colateral, hay una película que se titula así, que explica eso. O sea, hasta que no... Un matrimonio ha perdido un hijo. Hasta que no descubre la belleza interior de ese proceso de haber perdido un hijo, no se puede librar del dolor de haber perdido un hijo. Tan solo se anestesia. Entonces, el crecimiento personal clásico anestesia. Cuando llega, o sea, te hace crecer, cuidado, pero cuando llega a su techo, te anestesia, ¿no? Y hay que dar un salto cuántico, como en la física, de la física clásica a la física moderna.
Y las octavas de las palabras es fundamental esta teoría. Hay que tocar, o sea, si yo veo la belleza en el amor posesivo, no tendré nada contra las personas que están viviendo el amor posesivo. No tendré que reprimirme, porque veré la belleza que hay en lo que están viviendo y además se lo podré comunicar a ellas. Y cuando se hayan saciado el amor posesivo, saciado, entonces vas a la siguiente etapa, no porque huyas del anterior. Y eso ha pasado mucho. ¿Cuántas personas se quieren librar del juicio y no hacen más que juzgar? Sí. En ese paso, en ese salto cuántico del que hablas, que necesariamente es un trascender, también la forma... entiendo que muchas personas no llegan realmente porque no consiguen digerir, gestionar, hacer ese tránsito tantas veces doloroso, ¿no? Pues bueno, estabas poniendo ejemplos muy concretos, ¿no? Desde la experiencia o la vivencia en un campo de concentración, desde la pérdida de un ser querido, desde una relación que resulta pues punitiva o muy dolorosa, ¿no? Y bueno, quizás es lo más fácil, lo más inmediato, parece que nos va también la vida en ello, alejarnos rápidamente, ¿no? En ese alejarnos rápidamente, al encontrar un cierto alivio, una cierta paz, bueno, interpretamos que hemos superado, pero realmente solo hemos soterrado más que superar y difícilmente trascenderemos, ¿no? Más allá. Es más, volveremos, ¿no? En esa jugarreta de alguna manera de la vida, volveremos a pasar por ahí, ¿no? En un tiempo, ¿no? Y todo volverá a aflorar otra vez. Entonces, la pregunta que yo te planteo es, ¿cómo nos sostenemos hasta ese punto de dar ese salto y trascender? Bueno, es que claro, ahí entraría todo el proceso de educar empoderando. Entonces, aunque no quede muy bien, recomendaría leer el libro. Claro. No, ¿cómo que no queda bien? Claro, fenomenal, que para eso estamos. Porque sería una contradicción dar una receta. Si de una receta, sería que no creo en la sabiduría de los que nos están viendo y escuchando. Entonces, el libro pretende ser ese espejo para que tú te reconozcas, ¿no? Entonces, da ideas para encontrarte contigo mismo. Ahora bien, esas ideas podrían ser otras. Claro, atención, no es una cátedra, son las que yo he encontrado para conectar contigo mismo. Pero podrían ser otras y podrían ser mejores. Yo de momento te propongo estas, ¿no? Entonces, no es una cosa que se pueda explicar en una hora de charla, como habéis visto, porque es un salto cuántico. Es como decir, pues hemos sido educados en las teorías de Newton y ahora hablo de la relatividad. Pues claro, en una hora no se puede. No sé. Ahora bien, hay que tener en cuenta lo que dijo Einstein. Si tú has entendido algo en lo esencial, serás capaz de explicárselo a tu abuela. Y este nuevo paradigma, cuando se entiende lo esencial, se explica de forma mucho más sencilla que el otro, porque los quebrados están simplificados. ¿Sabes qué hace la dualidad para que los dramas permanezcan y no se resuelvan? Intenta sumar quebrados sin simplificarlos. Entonces, a lo mejor estás sumando un tercio con 2 tercios que 1, ¿no? Pero claro, está sin simplificar y tiene 14 cifras abajo, 15 cifras arriba, y venga a calcular, y venga a calcular. El nuevo paradigma simplifica el drama y el drama desaparece. Flash. Así de simple. Y aparece el sentido de la felicidad y el sentido de jugar la vida. El sentido de jugar la vida es muy importante. Recomiendo, ahora he empezado a hacer unos escritos que se llaman Las aventuras del viejo indomable. Lo podéis ver en un blog que se llama La danza de la vida. Ponéis La danza de la vida 12, se pone, con eso lo ponéis en Google, La danza de la vida 12 todo junto, y vais a parar ese blog. Y ahí tenéis unos escritos de las aventuras del viejo indomable. Porque el indomable es el que sustituye al rebelde. Cuando pasas del viejo paradigma al nuevo, el rebelde se transforma en indomable. El rebelde tiene enemigos, porque claro, se revela algo, pues, o contrincantes, es normal, si tú te revelas, pues claro, tiene contrincantes. En cambio, el indomable camina sin contrincantes. Y en las aventuras del viejo indomable, que es también un libro que tengo ya hecho, pero que he decidido seguir escribiendo libre en la red, recordando eso de que la creatividad hay que regalarla. Yo como autor propongo esto a todos los autores. Autores, regalad gratis en internet parte de vuestra obra y la otra, pues podéis hacer un libro. Pero os digo una cosa, incluso lo que habéis publicado en internet puede ser luego un libro y se vende también. No es contradictorio. Lo ordenáis, le dais profundidad. Porque, ¿sabéis una cosa?
hay muchas personas a las que no puede llegar el libro. Yo me acuerdo cuando escribí 23 maestros de corazón y no encontraba editorial, lo solté gratis en la red. Y por eso apareció la película, porque lo solté gratis. Primero busqué editorial, la cosa como son, pero me decían que no y me dieron una patada propulsora. ¡Flash! Y digo, pues las patadas propulsoras. Digo, pues lo regalo, que no vaya. Que son transformadoras. Claro, pero es que además no bastaba con regalarlo. Me pasé un año difundiéndolo porque nadie me conocía. Echando como la cabeza. Y bueno, y ahí llegó la película de televisión española, la productora, ¿no? O sea, creed en vuestros propios sueños, en lo que lleváis dentro, ¿no? Y pensad eso, porque yo recibí, la gente, cuando empecé a regalar el libro, me escribían de todos los lugares del mundo dándome las gracias, sobre todo madres. Las madres imprimían el libro y se lo llevaban a sus profesores que no entendían nada, claro, de sus hijos. Los profesores de sus hijos era muy divertido. Pero entre las personas que me escribió una vez una persona de una jungla, de la selva amazónica, y me dio las gracias. Dice, muchas gracias, porque aquí no tenemos dinero para comprar libros, me llegan libros. Pero, sin embargo, nos llega el Internet. Autores, pensad esto. Pensad esto, sí. Ya sé, yo quiero ser un autor profesional. Me gustaría vivir solamente en mis libros, lo digo claramente. Pero eso no va en primer lugar. En primer lugar es que vuestra obra no desaparezca. Y hoy tenéis un medio, darla en Internet gratis. Es igual, luego la podéis rehacer y convertir en un libro y también tener ingresos. Porque hay gente que además quiere el libro en papel y además en el libro en papel ponéis un extra. Hay trucos, ¿no? Pues ponemos más extras. Hay maneras de hacerlo. En Encuentros con tu propia sabiduría, ahí está recogido mis escritos de 10 años en Internet que he regalado, más algunos nuevos. Y los he ordenado, porque claro, Internet no estaban ordenados. Los he ordenado por tema, los he potenciado, los he profundizado, etc. Pero la esencia está libre en Internet. Si tienes alma de escritor, regala parte de tu obra. Ese es mi consejo. Hermosa, hermosa sugerencia e invitación. Yo la recojo también por la parte que me toca. Carlos, nos estamos acercando ya al final de este Café con Autor. Y bueno, pues saludar a quienes nos han estado acompañando. Hay mensajes para ti. Impresionante y retante tarea la de buscar la belleza a todas las cosas, a todas las situaciones, a todas las personas. Wow. Lara pues nos dice, pues eso, mira, le has dado tareas ya de hecho, ¿no? Un auténtico placer escucharte. No te conocía, gracias por compartir tus conocimientos. Esta noche ya tengo sesión de cine con Entre Maestros. Y bueno, yo ando por aquí y yo doy cariñosas patadas propulsoras, que me quedo también esa expresión maravillosa, patadas propulsoras, y de alguna manera pues a veces hago eso. Y bueno, los autores están ahí, yo solo soy un servidor que los acompaña un ratito. Les vamos a dar las gracias por haber estado con nosotros, a Arcadia, María José, Francisco La Rosa, Mari Carmen Peralta y, bueno, a todos los que nos siguen y nos ven y nos verán luego cuando se quede ahí en las redes también. Hoy hemos estado con Carlos González Pérez, nos ha estado hablando de su libro Encuentros con tu propia sabiduría, semillas de sabiduría para nacer a ti mismo, de la editorial de Sclede Brouwer, pero también nos ha estado hablando de su manera de entender el crecimiento personal, de su trayectoria tan enriquecedora. Carlos, ha sido un placer hablar contigo. Personalmente me encanta tu sentido del humor, esa fina línea entre la didáctica, el rigor y el humor con el que ves también las cosas, esos mensajes tan poderosos en torno a la belleza, el amor. Bueno, creo que era menester ya tenerte en Café con Autor, conocerte y bueno, escucharte. Ha sido sin duda alguna un estímulo. Si quieres despedirte pues también de quienes nos han estado acompañando con algunas palabras, alguna reflexión final, pues sería todo un estímulo recogerlo. Bueno, antes que nada, darte a ti las gracias, Bruno, por meterte en este berenjenal tan apetecible, ¿no? Es una forma de regalar, ¿ves? Regalar tu obra a través de esto, ¿no? Y antes de dirigirme a las personas que nos están escuchando, también hacerte una sugerencia atrevida, fíjate lo que te digo. Adelante. ¿Sabes qué falta mucho? Faltan tertulias de calidad que no existen en la televisión, ¿no? O sea, te dejo esa pelota ahí, o sea, no solamente 2, no sé, 3 o 4, ¿no? Y coger un tema, ya en un libro, coger un tema y hablarlo y hacer una tertulia y que
intervengan también las personas que están allí, ¿eh? Perdona, pero es una forma de incentivar también y de provocarte, ¿no? Muchísimas gracias, porque me has removido, sí, pero lo recojo con sumo gusto. Sí, porque nos quejamos de lo mal que están las cosas, lo mal que está la televisión, etcétera, ¿no? Pues hagamos algo, ¿no? Las personas que queremos no pelearnos, sino sumar y aportar, que es lo que has estado haciendo tú brillantemente aquí, ¿no? Y haces con los demás autores, ¿no? Gracias por aportar al otro autor, sumar al otro autor a través de tu propia luz, ¿no? Y a las personas, a los televidentes, no sé cómo llamarles, ¿no? Darles las gracias por estar aquí. Cada uno de vuestros comentarios es un reconocimiento hacia mí que yo recojo y me hace crecer, me hace brillar, no solamente con mi propia luz, sino también con vuestra propia luz. Muchas gracias por estar aquí y os deseo a todos muy felices y mágicos encuentros con la vida, con los demás y con vosotros mismos. Bueno. Nos dejas encantados, Carlos. Espero coincidir prontamente contigo y en ese trabajo que estás haciendo, verlo próximamente o prontamente o cuando sea oportuno, también recogido por Desclée. Igualmente te seguiremos a través de las redes. Gracias por tu generosidad, por a pesar de ser una hora y un tiempo muy limitado, haber compartido, haber volcado ahí encima de la mesa tantísimas ideas, sensaciones y bueno, una manera de ver la vida interesantísima y estimulante. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Carlos, un abrazo, hasta pronto. Nos vemos en la semana siguiente con un café con autor y un poquito más de esto. Hasta pronto. Gracias. Adiós.